Buenas noches una vez más, que Dios les bendiga. Que me siento privilegiado de estar con ustedes el día de hoy, de verdad. Qué bueno verlos, qué bueno ver que están bien. Hoy es una noche especial, para nosotros hoy es noche de Santa Cena. Y vamos a hablar de ello, ¿verdad? O sea, el tema de hoy va a ser enfocado a la Santa Cena, pero también pues abarca otras cosas. El tema de hoy es el Bimá del Espíritu Santo. ¿Qué significa Bimá? Ok, vamos a entrar a ello. La palabra Bimá significa tribunal, en pocas palabras. Tribunal. Esa es la palabra Bimá. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en las cortes celestiales, en lo que son los tribunales y todo esto. Yo sé que usted es abogado y conoce muchos conceptos de estos y hoy creo que nos va a poder ayudar un montón en cuanto a los conceptos. Yo encontré algunos y voy a tratar de ser lo más elocuente para establecer los conceptos. Pero si acaso estoy diciendo algo que no es, por favor ayúdenme. Se lo voy a agradecer. Entonces quedamos en que Bimá es tribunal. En pocas palabras, es tribunal. Pero entonces, ¿qué es un tribunal? Bueno, la definición de un tribunal, según lo que estoy investigando, es que se refiere a un órgano público del Estado cuya función principal es administrar justicia, resolver conflictos y aplicar la ley a través de decisiones. Por lo general está formado por uno o varios jueces o magistrados. Esto, según lo que yo estuve leyendo y lo poco que estudié en el área eh, de lados de los abogados, es que hay dos tipos de leyes que se establecen. Está el civil law y el common law. Una se usa en todo el mundo y la otra solo los gringos la usan. Así de simple. O sea, los gringos se creen especiales y no tengo nada en contra de los gringos, pero me refiero a que ellos tienen su propio sistema. Creo que son los norteamericanos, los ingleses, porque viene de Inglaterra esa parte, los australianos y canadienses, excepto creo que una parte de Canadá se llama Quebec, parece. Después, no, todo el resto del planeta usa un tipo de legislación, que ahorita vamos a entrar en esos detalles. ¿Qué tipos de tribunales hay? Hay unipersonales, colegiados y constitucionales. Va a parecer que estamos en la clase ¿cómo se llama? De derecho. Pero si no establecemos estos términos, nos va a costar un poquito entender pues, cómo funciona. Porque fíjese que es interesante. Porque todo lo que nosotros vemos en lo natural es un reflejo de lo celestial. Entonces, si queremos llegar a entender cómo funcionan las leyes en el cielo, hay que entender las leyes terrenales también. Bueno, los unipersonales son formados por un solo juez que toma la decisión. Los colegiados, formados por un grupo de jueces o magistrados que deciden en conjunto. Y los constitucionales son encargados de cuidar que las leyes respeten la constitución de un país. A ver, ¿usted nos podría ampliar un poquito sobre cada uno de ellos si es posible? Aquí en Guatemala, digamos, los unipersonales son los inferiores, los más comunes, más numerosos. Como un juzgado de paz, pregunto. ¿Ok? Un juzgado de paz, un juzgado de instancia. ¿Ok? Después siguen las salas, que son colegiados, son 3 magistrados. ¿Ok? Después sigue la Corte Suprema, Que son los constitucionales. ¿Ok? constitucional. Tenemos la Corte de Constitucionalidad, que es específica Para esa área. esa área de respeto a la Constitución. ¿Ok? Y digamos, dentro de los colegiados y de los unipersonales, ¿cuál es la diferencia? El número de, ¿El número de? el número de jueces. Ah, el número de jueces. Ok. Por Interesante. supuesto, si está arriba es porque es superior. Ok. Entonces, digamos que una sala puede ordenarle a los de abajo que X o Y circunstancias, por ejemplo, que se repitan audiencias, se reciban más pruebas, que se repita todo el juicio. Oh. Va, o sea, pregunto, porque aquí ya me surgió una duda a mí. Esto también tiene que ver cuando, por ejemplo, existe una orden de restricción o medidas de precaución, creo que se llaman, y les da un juzgado de paz.
Pero si un juzgado, no sé, superior las deroga, ¿puede cambiar o prevalece la primera que se estableció? Sí, la puede cambiar, pero todo siguiendo la ley. O sea, si por algo se le dictaron las medidas a la persona. O es violencia contra la mujer, ¿verdad? Ajá, un ejemplo muy común. Ajá. Entonces, lógico que el juzgado superior no va a quitarla, ¿verdad? Porque corre en riesgo la vida. Ok. Pero pues, las podría modificar o quitar, no sé. Sí, pues, o sea, solo por el hecho de ser un juzgado superior. Ok. Bueno, según las funciones básicas que tienen es juzgar, sentenciar y vigilar. Bueno, en el área de juzgar es escuchar a las partes involucradas en un problema legal. Sentenciar es dar una solución final y obligatoria al conflicto. Y vigilar es asegurar que se cumplan las leyes y los derechos. Pero lo que me parece interesante es que en la Biblia habla de que las personas que beben, comen y beben del pan, juicio cae sobre ellos. Pero la gente ha cambiado, o sea, no entiende a lo que se refiere. Y hoy vamos a ver eso. ¿A qué se refiere esa parte del juicio? Por eso es necesario que establezcamos todos estos conceptos. Hoy parece una clase de derecho, pero usted en su mero mole, ¿va? Aquel es el que miro yo que como que los abogados no me caen bien. Sí. Yo entiendo que cuando le hablan a uno de juicio en el ámbito, digamos así, espiritual, es para someter a Dios la decisión sobre alguna cosa. Ajá, pero por eso le digo, ahorita vamos a desglosar un poco eso, entendiendo estos conceptos. Y así vamos a comprender cómo funciona. Va, entonces, ¿cómo funciona un tribunal? Dice que un tribunal funciona mediante procesos legales estrictos donde un juez o grupo de magistrados analiza pruebas y argumentos para resolver un conflicto. Y dice aquí que un juicio es la etapa central y más importante de este proceso, donde se debate el caso de forma pública antes de tomar una decisión. Entonces, cuando la Biblia nos habla de juicio, no es que nos estén condenando. ¿Qué nos están diciendo? Que vamos a ir a un proceso donde se va a debatir nuestro caso. Eso es a lo que dice. Cuando bebemos, cuando se puede llegar a beber sin entendimiento y sin discernir el cuerpo de Cristo. Que vamos a entrar a un debate o a un diálogo, pero se le conoce como debate dentro del ámbito legal. ¿Sí o no? Así es. Ok, va. ¿Querías describir algo? Ok. Etapas del funcionamiento del tribunal. Recepción. El tribunal recibe una demanda civil o una acusación penal. Análisis. Los funcionarios revisan que el caso cumpla los requisitos legales. Notificación. Se avisa oficialmente a la persona demandada o acusada. Convocatoria. El tribunal fija una fecha y una hora para que las partes se reúnan. Decisión. El tribunal emite una sentencia escrita que es de cumplimiento obligatorio. Y todos estos conceptos me llevan a recordar la historia de Job. ¿Usted se recuerda cómo fue que le pasó a Job lo que le pasó? Vino Satanás y le dijo al Señor que, bueno, el Señor le dijo, has visto a mi siervo Job que es justo, esto y lo otro. Entonces le dijo, pues si lo tienes rodeado, algo así, no lo puedo tocar, pero si me dejas, te maldeciría en tu campo. Ok, ahora le pregunto, ¿y ellos dónde estaban? Pues solo en el cielo. O sea, pongámonos imaginativos. ¿En dónde estaban discutiendo eso? Tomando los conceptos. Podría ser un tribunal, pero lo raro es que cuando es un tribunal, llega el acusador primero a hablar. Señor juez, mire esto y esto y esto. Pero en este caso es el Señor que lo dijo.
Es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que ellos estaban en una audiencia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice en el libro de Job, en una versión específica de la Biblia. Dice que hubo una situación, se los voy a mostrar ahorita, pero dice que ellos fueron a una audiencia delante de Dios, porque ellos tenían que rendir cuentas. Entonces, el tribunal no era para Job, era para los ángeles. Ahorita les voy a decir en dónde está. Denme un segundo. ¿Dónde ponen la camilla del enfermo ahí? Pues, Oh, se quitó. Permítame un segundo. con todo el enfermo, Deme, deme un segundo, solo vamos a quitar o vamos a cambiar la configuración de la pantalla, porque si no, no va a aparecer. Aquí está. Veamos lo que dice acá. Dice, un día cuando los hijos de Dios asistían a la audiencia del Señor, se presentó también entre ellos el tentador, también conocido como Satanás. Pero si nos vamos a la Biblia amplificada, no, perdón, no es la amplificada, es la del expositor. Sé que aquí se ve raro, pero ellos escribieron en ese color, no puedo hacer nada. Pero dice, y un día vieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Y entre paréntesis, o el comentario que quien escribió esta Biblia puso, es, empleando este sentido, siempre se refiere a los ángeles, los justos o los caídos. O sea, ahí se presentaron todos. Este encuentro se llevó a cabo en el cielo, delante del trono de Dios. Entonces dice que aquí se refiere a varias cosas, ¿verdad? Pero lo importante era eso, que aquí nos empieza a enseñar en dónde es que estaban ellos y por qué estaban en una audiencia. Ellos tenían que rendir cuentas a Dios. Hay diferentes versiones. Por ejemplo, en la TLA dice, el día que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. La Peshita dice, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh, y entre ellos llegó Satanás para presentarse ante él. Pero ¿cuál era el fin de presentarse ante Dios? Es que el Señor les iba a pedir cuentas a ellos. Ellos estaban dentro de un tribunal. Por eso en la otra versión dice que ellos llegaron a una audiencia. Elohim es lo mismo que Elohim. Sí, solo que lo traducen de forma diferente dependiendo de la versión. Porque está en la Kadosh que dice Elohim, está la Tanakh que dice a Elohim, está la Peshita que dice Elohim, pero se refiere a lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en o sea, por eso les decía, ¿qué fue lo que pasó allá en el cielo? Él lo que quería es de que no le estuvieran pidiendo cuentas a él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Buscar a otro. Como es el acusador, buscar a otro. Para desviar la atención sobre él. Aunque él sabe que él va a tener un juicio al final de los días. Porque eso está escrito. Pero digamos que si se le acusó, su chance se acusó. Sí, pongámoslo en términos humanos. Está el ente perseguidor, que sería el Ministerio Público, en Guatemala. El juez, que sería el juzgador de todo. Y está el abogado, que sería el defensor. Lastimosamente aquí en Guatemala, por el modelo que tenemos de leyes, que es el civil law, aquí no se determina si la persona es culpable o no, dependiendo de un conglomerado de personas
o de un jurado, sino más bien a discreción del juez. Y la sentencia se dictamina a discreción del juez. Aunque alguien haya hecho o haya cometido el mismo delito y le dieron una sentencia de 5 años, por ejemplo, si a este juez le parece o él interpreta las leyes de una forma más drástica, él puede poner 15, 20 años. ¿Sí o no? Solo le sirve de referencia el tiempo, mas no es obligatorio que tome eso como base para dictaminar una sentencia. En el common law, la ley se basa en los precedentes. Si hay alguien que cometió un delito, le dieron 5 años de sentencia, llega alguien que tiene un delito similar, la referencia es esa y lo más que le pueden dar de condena son 5 años. Aunque el acto sea atroz para los demás, pero eso es lo que ellos ya tienen establecido, entonces eso es lo que tiene que hacer el juez. Entonces, ¿cómo será en el cielo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de modelo usará Dios? No, sí, pero pongámonos a pensar. O sea, pongámonos un poco creativos hoy. ¿Vos qué pensás? Que juzga todo absolutamente. Entonces, ¿crees que él podría usar el modelo del civil law? Tomándolo en términos terrenales. Porque ahí es donde el juez decide todo. Porque en este caso, los abogados, en este modelo, son solo, si mal no estoy, asesores. Pero yo creo que Dios sería el que toma la última palabra, siempre, pero también le daría chance a las personas que llegan a... Yo pienso que es una mezcla de ambos, fíjate, para que sea lo más equitativo. Eso es lo que yo pienso, no digo que así sea, ¿va? Si Dios no fue justo, entonces le daría chance a las personas de exponer Su caso. su caso. ¿Y quién expondría nuestro caso en ese sentido? La persona o el que está asistiendo. No, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Bueno, ese es el caso de los humanos. Sí, yo estoy hablando de los humanos. Sí. Ahora del resto, no sé. Ahí sí no me voy a meter porque no me quiero meter a esos 20 pesos, ¿no, mucha? Yo quiero compartir lo que sé de esto. Por favor, adelante. Digamos, en el caso de Satanás, él busca en la vida de la persona razones justas, verdaderas, para acusar. O sea, tiene un amante, por decirlo. Uh-huh. O se robó tal cosa. Pues eso es lo que le lleva a... Claro, que es una prueba válida. Pero aquí viene algo importante. Mire, pues, o sea, el diablo puede venir y poner pruebas contundentes contra nosotros. Pero aquí viene algo bien interesante. Llega el abogado defensor, que es el hijo. Llega a decir, yo pagué por sus pecados. ¿Qué puede decir en contra de eso el diablo? Nada. O sea, y ahí es donde empieza lo interesante. Por eso les digo, ¿cómo creen que es el modelo de leyes allá? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas de las que estamos hablando. Yo creo que es muy diferente. O sea, en primer lugar, pienso yo que el padre no necesita un acusador. Claro. No lo necesita. Pero por alguna razón ahí está. Dos, el padre conoce bien a la persona. Claro, él nos creó, nos formó. Conoce exactamente bien y sabe qué hay en el corazón de cada uno. Número tres, él es justo por su naturaleza. Entonces, él lo que decida no va a ser injusto. Claro, claro. Entonces, lo que sea, va a ser justo. Pero ese va a ser el tribunal del Padre. Pero hay un tribunal del Hijo, hay un tribunal del Espíritu Santo también. Ajá, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿me puedes hacer un favor? Disculpa, ¿será que me regalas un vaso de agua? Gracias. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Ah, muy amable, gracias. Aquí está bien, man. Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, eso es lo que quiero
en lo que quiero aterrizar la idea, pero necesitaba que entendiéramos los conceptos. Yo sé que usted lo sabe porque obviamente es su profesión, usted es abogado. Yo sé un poquito porque estudié leyes, pero los demás quizás no mucho. Entonces, me di a la tarea de tratar de entender y explicar y hacer elocuente la forma de ver todo, pero de una forma muy compacta, porque usted sabe que esto lleva años, años y años de entenderlo, porque incluso en audiencias uno puede llegar a errar por algo que no comprendió bien. Ok, entonces, continuemos. En lo espiritual también existen tribunales, cortes celestiales, y se llevan a cabo juicios. Pero este va a ser un tema aparte. O sea, aquí solo les estoy dando como el preámbulo para que sepan de que allá también hay. Y aquí entramos a los tres que estamos hablando. El bimá del Hijo, el bimá del Padre y el bimá del Espíritu Santo. El bimá del Espíritu Santo es esto, la Santa Cena. Ahorita les voy a explicar por qué. Nunca me hubiera imaginado eso, sino que pensaba que era de Cristo. No, el de Cristo, mira pues, el de... por eso le digo, ahorita vamos a aterrizar las ideas, porque está interesante. ¿O no? ¿Usted qué cree? Sí, va, mire pues, el del Hijo fue cuando Él pagó por nuestros pecados, porque él fue juzgado por nuestros pecados, siendo Él inocente y puro. Pero Él decidió pagar por nuestros pecados. Entonces ahí hubo un juicio, hubo un tribunal, hubo una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Que lo llevaron a crucifixión, a muerte por crucifixión. El bimá del Padre es cuando seamos juzgados por la eternidad, que eso es lo que Juan describe que él vio. Pero el bimá del Espíritu Santo es la Santa Cena. ¿Por qué? Cuando estamos en la Santa Cena, ¿qué nos pide el Señor antes de tomar y beber el pan? Pero que nos pongamos a cuentas. Que nos pongamos a cuentas. ¿Por qué razón permite eso? O sea, es la bendición que tenemos ahorita por el periodo de la gracia en el que estamos. Que no somos o no hemos sido sentenciados, por así decirlo, por la eternidad. Todavía tenemos chance de que aunque pequemos, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdone en ese momento, a través de la Santa Cena. ¿Pero por qué es del Espíritu Santo? No entiendo. Ahorita vamos a ver eso. Mire, pues aquí el bimá del Hijo está descrito en 1 de Pedro 3:18 al 21, en la versión traducción al lenguaje actual. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente, y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Ok. Mira lo interesante de eso, de lo que dice ahí, muy. De este modo, fue anunciado su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecían a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. Y esas aguas representaban a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salvó. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Aquí está descrito cómo funciona ese tribunal del Hijo a través del bautismo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué? Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Va.
Ahí va el primer punto. Dice también que tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de Él se salve el mundo. Esto es en la Biblia Arcas Fernández. No sé si me estoy dando a entender o ya lo hice bolas. Le pregunto porque lo mira así como... No miro yo juicio ahí. Se lo desgloso. Mire pues, ¿qué hubiera sido más fácil para Dios? Enviar a su Hijo para que nos erradicara, que hubiera un juicio contra nosotros, ¿sí o no? Va, en lugar de eso, Dios lo envió para pagar por nuestros pecados. Aún así, Él también llevó un juicio, porque todo lo que cayó sobre Él era lo que tenía que caer sobre nosotros. Ahí fue el primer juicio, el del Hijo. Ahí se dictó una sentencia, se llevó a cabo una audiencia y todos sabemos cómo terminó la historia. Pero en este caso, el Hijo no actúa como juez. No, la humanidad es el acusado. es el acusado. ¿Pero por qué? Porque Él tomó el lugar de nosotros como seres humanos. Por eso Él se tuvo que hacer hombre. Ahora sí ya vio dónde está. Ok, entonces digamos de que así como lo juzgaron a Él, nos tuvieron que haber juzgado a nosotros. Pero Él no permitió eso, sino que decidió hacerse hombre, volverse hombre, y que lo juzgaran a Él en lugar de nosotros. El Bimá del Padre está descrito en 2 Corintios 5:10 en la Biblia Arcas Fernández. Porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponde por lo que hizo durante su vida. Que esto es cuando todos lleguemos al cielo y vayamos a ser juzgados por la eternidad. Ya sea que nos vayamos para el cielo o que se vayan los demás para el otro lado. Porque yo no me quiero ir. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero ir para el otro lado. Pero en Las otras versiones de la Biblia no están así, ¿verdad? hay versiones, mire, las podemos revisar. Podemos ver otra versión. ¿Qué versión le gustaría? A ver. Va, busquemos la Reina Valera. Haceme un favor, búscate en la NBD. ¿La tenés allá? Sí la puedes ver, si no, búscala en tu teléfono, tranquilo. Y si no la tenés, me avisas y la pongo acá. O busca cualquier otra versión a la que puedas tener acceso. NBI, NTV, PDT, DHH. La situación es que no sea la Reina Valera, ni tampoco la de las Américas, porque se parecen mucho. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es similar, porque la Arcas Fernández es una Biblia que se escribió, o es una versión que está casi contemporánea a la Reina Valera. Pues sí, lo que pasa es que cuando uno lee No entiende. ¿Pero qué habla ahí? De un tribunal. ¿Sí o no? Pero aquí lo que yo estoy tratando de establecer es qué pasos y qué hay dentro de un tribunal. Porque esto nos abre la mente a entender cómo nos podemos presentar delante de una corte celestial. Si no entendemos estos conceptos de que tenemos un abogado, de que hay un juez justo, de que existe un acusador y de que podemos apelar a nuestra causa, por así decirlo, no vamos a entender cómo podemos presentarnos delante de esa corte.
que la mayoría de gente, 99,9%, no sabe que Exacto, ahí está, ese es el punto. Y eso es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. Se recuerda que hemos hablado de muchas cosas. Va, empezamos con una secuencia de ver cómo ser libres. ¿Por qué es necesario? Porque hay que saber si uno es libre de las cosas o no. ¿Por qué? Porque de esa forma uno se puede presentar su caso delante de Dios y decirle, mira, Señor, te presento esto. Yo ya no lo quiero. No quiero seguir siendo esclavo de esto. Y ahí es donde empezamos a entrar dentro de las cortes. Sí me doy a entender. pero yo siempre pensé y vi al Señor como un rey Ajá, de la antigüedad, ok. donde él decidía. O sea, algo así como Salomón. No, es que eso sí es así. Pero digamos de que, vamos a ver cómo se lo explico. La Biblia dice que Dios es justo. ¿Sí? Va. Un rey es alguien absoluto que también puede llegar a ser justo. Entonces Dios cumple con ambos criterios. No importa si lo vemos como rey o como juez, siempre Él va a llegar a ser justo. Salomón, cuando se le presentó la situación, ¿qué hizo él para tomar la decisión? Puso una prueba a las mujeres. ¿Qué dijo? ¿Vos te acuerdas de eso? Mira, pues, ¿te recordás cuando hubieron dos personas, dos mujeres específicamente, que se estaban peleando por un niño? Una decía, va, él, ¿y eso cómo se llama? Eso se llama ser justo. Porque ni vos te lo quedás, se quedan partes iguales. ¿Eso es ser justo o no es ser justo? Pregunto. Va. Pero no es lo más conveniente. Pero fue justo. Entonces, pero Dios no es tan así. Dios busca la justicia, pero también que sea lo correcto, lo apropiado. ¿Qué versión tenés? ¿Podrías leerla, por favor? Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Por lo bueno, por lo malo que haya hecho, manifestado en este cuerpo terrenal. También habla de un juicio, si se da cuenta. Pero este es el último juicio. Sería, vamos a tratar de establecerlo en la forma en la que usted dice. Y no estoy demeritando a nadie, pero digamos, ahorita, con la Santa Cena, estamos en los tribunales como de familia, ¿qué sería otro tribunal? De primera instancia sería el otro, ¿verdad? ¿Qué otro? Los de paz penal, ajá, va. En todos esos es a los que estamos o nos presentamos cuando vamos a la Santa Cena. Pero cuando lleguemos al cielo y seamos juzgados por Dios, va a ser como que lleguemos a un juzgado de, ¿qué sería? Superior. Pero ¿cuál sería el más? Ajá. Va, ¿y qué ve la Corte Suprema? Por favor, explíqueme un poquito. La Corte Suprema mira, digamos, empiezan los casos en paz, siguen a instancia, siguen a la sala, y cuando ya resolvieron todos ellos, entonces llega a la Corte. Por supuesto, cuando los partes piden que se revise, por supuesto hay sentencias que desde abajo pues, están de acuerdo las dos partes. Pues si no, llegan a la pelea, digamos, los jueces, toda la Corte. O sea, que es la que, digamos, por así decirlo, la última instancia que se toma si no se logró llegar a un consenso en los otros juzgados. Ok. Eso es lo que estamos haciendo antes de llegar a esa instancia. La última instancia es allá arriba, cuando seamos juzgados por Dios. Pero ahorita, cada vez que nos presentamos delante de Él para estar a su mesa, también llegamos a una especie de tribunal, en donde no nos sentencian, pero sí nos permiten exponer nuestro caso y ponernos a cuentas. Y aquí viene el bimá del Espíritu Santo. Está en Corintios 11, 27 al 32. Dice, de manera que cualquiera que coma el pan
o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coman así del pan y beban de la copa. Porque el que come del pan sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué dice en la versión que usted tiene? En la Reina Valera. Parecido, pero esto no arroja luz. De manera que el que comiera este pan o bebiera esta copa sea indignamente, pero ahí cabe un montón de cosas. Sí, es que la palabra indignamente es muy amplia. O sea, tendríamos que verificar a qué se refiere. Y lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Continúe en lo que yo me meto a ver la palabra para que entendamos también a qué se refiere. Será culpado el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma a su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Ok, mire lo que dice la palabra indignamente. Se refiere a ser irreverente, a no tener temor al Señor. A eso es a lo que podemos llegar en conclusión. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Entonces, si nosotros bebemos la copa sin temor al Señor, o sin entendimiento, sin conocimiento, sin comprensión de lo que estamos haciendo, lo estamos bebiendo indignamente. A eso es a lo que se refiere. Yo creo que una clave aquí dice el último, el verso 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. O sea, que los que llegan a hacer la Santa Cena como una forma de quitarse el hambre, no tampoco Es más profundo que eso. Cuando aquí habla que si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación, se refiere a las personas que no van a la iglesia, que no están comiendo su alimento espiritual. Es decir, aquellos que llegan únicamente cuando hay Santa Cena, que no van constantemente a la iglesia, no se están auto examinando cada vez, no dejan que los confronte la prédica porque no les gusta, no dejan que los sane una prédica porque no les gusta escuchar, en fin, muchas cosas, pero si lo vemos desde ese punto, a eso es a lo que se refiere. Claro, aquí si lo vemos literalmente, como usted lo está leyendo, está hablando de la tradición judía antigua, que había gente que llegaba ahí porque quería comer, ¿va? No tenía comida en su casa y quería ir a comer. A eso es a lo que se refiere, pero si lo vemos del lado espiritual, se refiere a lo que le comparto. Porque es como ahorita, digamos de que si viviéramos en ese tiempo antiguo, vemos todo esto. Esto es parte de lo de la cena del Señor de hoy. Imagínense que yo vengo y yo sé que aquí va a haber comida y todo. Y yo digo, no, yo allá voy a ir a comer, yo no voy a comer en todo el día porque allá va a haber comida. A eso es a lo que se refieren ellos. ¿Tenés alguna otra versión que querrás leer? El 32 dice, no siendo juzgados, somos castigados por eso. Mire esta, la versión al día.
Dice acá en el 32, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, que es lo que decía acá. Está acá. Dice, pero cuando somos juzgados, somos educados. Mire acá, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Digamos de que acá, en este tribunal al que nos presentamos, que es la mesa, si bebemos la cena de forma indigna, mire lo que dice acá, en el 30. Esa es la consecuencia. O ese es como el dictamen que se da en caso que no sea favorable para nosotros. En caso de que no nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué pasa? Nos enfermamos, duermen y se ponen débiles. Pero no se refiere solo a físicamente, sino espiritualmente también. Porque participar de la cena del Señor es acercarnos más y más a Él, a ser más como Él, porque vivimos su sangre, o sea, su genética. Entonces su genética entra en nosotros. Pero también recordamos en ese instante que tenemos que morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros a través del pan. Una cosa importante de la Santa Cena es que es la comunión. Sí, O sea, pero no estamos hablando de la comunión de aquellos de la otra iglesia. la comunión es decir, la unión de dos personas. Claro. En este caso, el Espíritu Santo y nosotros. Es que yo lo veo de esta forma. En ese momento estamos renovando un contrato, si así lo quiere ver, con el Señor. Un contrato que se da a precio de sangre, que se sella con sangre. Interesante, ¿va? ¿Por qué le digo que estamos renovando un contrato? Porque en ese momento, todo lo que hicimos ese día para atrás, el Señor lo olvida, nos perdona y empieza otra vez de nuevo. Por eso Él dice, haced esto en memoria de mí, cada vez que puedan. No dice a cada mes, a cada año, a cada 10 años, no dice, cada vez que puedan. Que actualmente nosotros tengamos por costumbre, por así decirlo, que a cada principio de mes se haga la Santa Cena, son otros 20 pesos. Porque hay congregaciones en Estados Unidos en donde... Y ahí viene lo interesante, ahí es donde empieza a pasar esto. Hay congregaciones en Estados Unidos, no tengo nada en contra de ellos, que participan de la cena una vez al año. Imagínese eso, una vez al año. No es tan... O sea, les falta que entender esa parte, ¿verdad? Que no es una vez al año, sino es cada vez que puedan. Hay otros lugares que tampoco voy a mencionar de dónde son, pero que todos conocemos. La iglesia tradicional, dejémoslo en eso. Que dan el pan, pero no dan el vino. Entonces, ¿qué les están dando a las personas? Pongámonos a pensar, según lo que dicen las Escrituras. Jesús dijo, el pan, este es mi cuerpo. ¿Sí? Y dijo, esta es mi sangre. Ok, cuando habla del vino. Pero el cuerpo representa muerte y la sangre representa vida. Entonces, ¿qué les están dando a las personas cuando solo les dan un elemento? Muerte. Solo muerte. ¿Pero muerte de qué? Muerte de espíritu. Por eso es que hay muchas personas que se vuelven débiles y están dormidas. ¿Por qué? ¿Por qué están dormidas? Porque pierden la noción de lo que está escrito en la Biblia, de lo que es verdad. No es atacando a ninguna religión, solo me refiero a que no es correcto. Si se establecieron ambos elementos fue por algo. Porque es como que yo venga ahorita y les diga, miren, yo les voy a dar solo el pan a ustedes, yo puro vinito.
O sea, ustedes coman muerte y yo pura vida. Pero ¿cómo puedo tomar vida si no estoy muriendo a mí mismo? ¿Y cómo los puedo dejar morir a ustedes sin que resuciten? Si el Señor mismo dijo que nosotros tenemos acceso a eso. ¿Quieres decir algo? ¿Seguro? ¿Usted qué piensa? A ver. Aquí donde dice 1 Corintios no habla de ocasión para hacer cena, sino de hacerlo todas las veces Que se pueda. Sí, no da una fecha, no da... Claro, mire, ves, si nos vamos al contexto histórico, dentro de los judíos ellos celebraban la Pascua, que era cuando comían la cena, que era un momento de coinonía, de comunión, para estar juntos, que eso se hacía, me parece, es una vez al año, ¿sí o no? Ok. Pero Jesús vino a cambiar eso, y por eso él dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que puedan. No dijo solo en la Pascua. Pero yo creo que, bueno, no sé, no soy experto, pero como los judíos tienen varias fiestas, Ajá. entonces en esas fiestas Ellos pueden participar de la cena, claro. Entonces, por eso le digo, o sea, ahí es donde cambian las cosas, porque desde el Antiguo Testamento, aunque la gente no lo crea, ya existía la Santa Cena, desde el tiempo de Moisés. ¿Por qué? No sé si usted se recuerda cuando Moisés quería liberar, bueno, Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo y le dijo a Faraón que les permitiera ir a celebrar fiesta en el desierto. Y era la fiesta de pan sin levadura, pero también llevaba vino. Ahí estaba su Santa Cena. incluso no me recuerdo bien, pero cuando Abraham se juntó con Melquisedec, parece ser que También participaron de algo muy semejante. sacaron una mesa y ahí, Sí, tuvieron esa coinonía. Por eso le digo, viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Claro, se estableció de esta forma como la Santa Cena desde que sucedió el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día y limpió nuestros pecados. ¿Qué no te convence? Yo no sé, Dialoguemos un poco porque vos estás muy callado el día de hoy. no, me parece interesante ¿Qué cosa? que el Señor nos manda a tener comunión. A tener comunión con Él. Sí. Ok. Porque en la mesa era un tiempo de platicar, de conversar, de hablar, un tiempo íntimo. Va, y algo bonito o algo interesante de lo que estás diciendo es que se recuerdas que dice la Biblia que no coman ni beban la cena si ustedes tienen algo en contra de alguien y que se pongan a cuentas con esa persona. Eso lo dice el ofrenda. Va, pero también hay una parte así dentro de lo de la Santa Cena. Léelo, búscalo. esto que leo aquí es una cosa interesante, dice, esta copa es el nuevo pacto. Porque lo que yo le decía anteriormente, ¿qué era lo que hacían? Se reunían a la fiesta de la Pascua. Entonces el nuevo pacto es ese, que cambió esa forma de hacerlo, que no fuera solo en Pascua. Y otra cosa que no hay cordero ahí para comer ni nada, sino que es pan, Sin levadura, ajá. pan y vino. Si se va a Éxodo, en Éxodo, o sea, sí, en Éxodo habla de lo que le digo, que dicen de que van a ir a celebrar la fiesta de pan sin levadura con vino. Pero esa fue una orden que Dios le dio a Moisés. Y le dijo que lo celebraran en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Creo que es para que salieran de la tierra esa de Egipto. Va, pero llevémoslo un poco a lo espiritual. ¿Qué es un desierto en lo espiritual? No hay nada de... Es una prueba. Es una prueba. Ok, entonces si lo traducimos de esta forma, no manipulando las escrituras, sino dándole sentido a lo que el Señor les dijo, fue, vayan, tomen la Santa Cena aunque tengan problemas.
aunque no le estén pasando bien. Pónganse a cuentas. Yo lo que he notado es que como los egipcios siempre han sido, que han tenido dioses de todo, Uh-huh. entonces todo eso hay cosas que le desagradan más que la idolatría, entonces él los sacó de ese ambiente y los llevó al desierto para que lo hicieran sin que lo ofendieran, por decir algo. Ok, va, usted tiene un punto válido, pero le voy a decir algo. Imagínese, Daniel estaba en un lugar donde eran más idólatras que en cualquier otro. Y a Daniel le querían quitar su identidad. Le cambiaron su nombre, le pusieron Belsasar. Empezaron a matar, según ellos, su identidad. No solo eso, le quisieron dar una especie de anti-Santa Cena. ¿Por qué razón? El rey le empezó a decir, le mandaba la comida de la que él comía, para que ellos comieran y bebieran, porque ahí dice, la Biblia es clara donde dice en Daniel, pero vámonos a verlo. Ahorita nos vamos a ver. ¿Lograste encontrar lo que te dije o no? Va, ahorita lo voy a buscar. Dice que les daban carne y vino. Pero Daniel, ¿qué decisión tomó? No comer ni beber de eso, porque eso estaba consagrado a otros dioses. O sea que Daniel ya tenía la revelación de la Santa Cena y de lo que eso significaba. Que si él llegaba a tomar de esa antisanta cena, iba a perder por completo su identidad. Vámonos al libro de Daniel. Mire que ahorita ya se está poniendo interesante. Ya le empezaron a gustar los trancazos a usted también, ¿va? Daniel. Mire lo que dice acá, solo en Daniel 1:3. Dice que además el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza, que debían de ser jóvenes y apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y todas sus costumbres, ¿verdad? Dentro de esos jóvenes iba Daniel. Y aquí empieza lo que le digo, que a Daniel le quisieron quitar su identidad. A Daniel lo llamaron Belsasar. A Ananías lo llamaron Sadrach. A Misael lo llamaron Mesac. Y a Azarías lo llamaron Abednego. Pero mire Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y simpatía de los jefes de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. O sea, ahí es donde le digo que querían contaminar a Daniel con una especie de antisanta cena. Pero Daniel sabía que no debía de comerla. ¿Por qué razón? Porque si él la comía, él iba a perder completamente su identidad. Porque también, si se da cuenta, Daniel fue juzgado, fue llevado ante un bimá,
ante un tribunal, solo que era un tribunal terrenal, porque ahí fue donde lo seleccionaron y donde le dictaron una sentencia, que esa sentencia iba a ser que le sirviera al rey. Eso me da a entender a mí que si Daniel no hubiese sido obediente, no hubiese sido sabio, no hubiese sido entendido en todo lo que el Espíritu le explicaba, él hubiera caído. Y hubiera sido un gran daño para él y para los suyos. O sea que Daniel entendía el movimiento de las cortes. De los juicios, de los juzgados, de cómo se mueven las partes legales en el cielo. Por eso incluso sus compañeros hallaron gracia delante de Dios, cuando ellos también fueron juzgados y fueron metidos al lago de fuego. ¿Y qué pasó? Dios no los dejó, no permitió que ellos murieran, no los dejó solos. Pero ¿qué hubiera pasado si al contrario Daniel hubiese consumido esa comida y se hubiera contaminado? Hubieran perdido el favor del Señor. Bien interesante todo, ¿va? Pero muchas veces uno lo lee solo como un contexto histórico, sin mucho entendimiento ni sabiduría. Y ese es el problema de muchos teólogos, que ellos leen la Biblia, pero la leen como un libro histórico, no la ven con revelación. Entonces tratan de darle sentido a su manera, a lo humano, por así decirlo, no a lo celestial. Y la Biblia se tiene que leer de 3 formas: con grafos, logos y rema. ¿Sabe qué son esas palabras? No, creo que es lo que está escrito. No, ese es el grafos. La revelación. Básicamente es leer la Biblia como está escrita, comprenderla, pero con revelación. Así se lo puedo dejar en español, por así decirlo. Si ustedes leen la Biblia constantemente, yo les aseguro que el Señor les va a dar revelación, y les va a dar revelación, y les va a dar revelación, y entendimiento para poder comprender los misterios que hay. Porque en la Biblia hay muchos misterios. Yo siempre he creído que la Biblia es un poco como resumen. Claro, una vez nos pusimos a hablar acá, y yo les decía, ¿se imaginan que hubiera quedado plasmado letra por letra, libro por libro, todo lo que sucedió desde hace 2000 años? No tendríamos una Biblia de no sé cuántas páginas son, pero asumamos que tiene unas 3000 hojas. No tendríamos una así, parecería más grande que 2 enciclopedias. Y eso estamos hablando de una letra tipo, bueno, de tamaño como 11. Va, imagínense, 1500 páginas. ¿Cuánto sería si hubiera quedado escrito, plasmado letra por letra todo lo que sucedió? Sería una secuencia de libros. Está como que el Nuevo Testamento dice que aquí no se registraron todos los milagros que hizo el Señor. Va, pero yo le pongo esto: si la gente no quiere leer 1500 páginas, que están resumidas, que están concretas, que van claras y concisas, ¿cómo van a leer algo más? Si la gente no se toma el tiempo de pasar un momento en la presencia del Señor, ¿cómo van a tener revelación? Si la gente no se examina a sí misma, y me incluyo, o sea, porque somos todos, al final de cuentas todos pecamos. No, a mí no me brilla el rostro. Todos pecamos. Pero si no nos examinamos, ¿qué pasa? Creemos que estamos caminando bien
cuando realmente vamos torcidos. Y la Biblia es clara cuando dice, el hombre en su prudencia cree estar caminando derecho, pero en la prudencia de Dios va por un lado, o torcido, dice en algunas versiones. Uno siempre piensa que uno hace lo correcto. Claro, o sea, uno puede tener buenas acciones, buenas actitudes con las personas, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi alma? Ya fui libre, ya soy verdaderamente libre, ya dejé todas las ataduras del corazón. Y cuando hablamos de corazón, se recuerda que hablábamos de cosas más amplias que un órgano. ¿Será que mi mente está limpia? ¿Será que mis ojos están limpios? ¿Será que mis pensamientos están limpios? Alguien decía ahí que el corazón es la conciencia. Se puede ver desde cierta forma como eso o como el alma. Y las dos son parte de la mente. Lo que pasa es que el corazón está más inclinado a los sentimientos, la mente más a lo razonamiento. Y por eso es engañoso el corazón. O sea, bien interesante cómo el Señor nos deja descrito todo, ¿verdad? Pero nosotros no lo entendemos. De ahí emana la vida. Imagínese. A ver, ahorita que toco eso, que guarda tu corazón, por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí? ¿Qué crees vos? Sabiendo lo que vimos anteriormente, que el corazón no se refiere a un órgano, sino a algo más profundo. Que voy a la profundidad de tu ser, ¿cómo estás? No, porque dice que de él mana la vida. ¿A qué se refiere? ¿O a qué crees que se refiere? No quiero que me des una clase teológica, sino ¿a qué crees que se refiere? La forma en la que el hombre piensa, actúa, habla, siente, piensa, se relaciona, etc., viene del corazón. Va, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una chica resulta embarazada? Y va, pero espérate, hombre, tranquilo, es que vos te adelantas, no me dejas terminar. Pero no quiere tener ese niño. Se amarga, No, corta. desde sus pensamientos, desde su corazón empieza a declarar muerte hacia ese niño. Después, por eso es que hay muchos niños o muchos humanos que nacen con rencor hacia sus padres, que nacen con heridas, porque no los quisieron. Entonces ahí viene lo que dice el Señor. Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que no estaba emanando del corazón de esa madre que no quería a ese niño. Vida, básicamente. ¿Y qué le estaba declarando? Muerte. Lo estaba atando a cosas que ella no entendía. El niño nace con ataduras. Con cargas, con pesos que no debería de llevar. ¿Y qué culpa tiene ese niño? ¿Y quién le va a explicar a ese niño cómo ser libre? Yo en toda la vida que fui católico, ni siquiera me enseñaron la Biblia. Se recuerda que hace un momento estábamos hablando, y como le digo, yo no estoy en contra de ninguna religión, solo me baso en lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la verdad absoluta, yo no puedo negar eso. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿por qué en la iglesia, cómo le podríamos llamar para no decir el nombre? Tradicional, les ocultan demasiadas cosas?
Claro. Pero si usted se da cuenta, la diferencia entre la iglesia tradicional y una iglesia cristiana, evangélica, protestante, es muy grande. Porque allá están atados. No pueden cantar, no pueden adorar, no pueden ni siquiera hacer esto, no pueden aplaudir. Yo creo que usted fue a misa en algún momento. ¿Qué hacían en las misas? Oíamos una cuestión rígida, incluso en latín, creo que era antes. Pero era algo repetitivo. En lo protestante no es así. Yo siempre he dicho que, ¿cómo se llama? La virtud de los protestantes, estén bien o no, es que agarren su Biblia, ¿no? Que lean, estudien. Mire, yo me puedo equivocar acá, pero está la Biblia. Y ustedes pueden ir y leerla y decir, miren, no, aquel está chanfleado. Eso no dice la Biblia. Pero allá, ¿quién les enseña eso si no les muestran la Biblia? No les muestran la verdad. No les enseñan el camino. ¿Cómo van a llegar a la vida? Y de verdad no es que yo esté juzgando a alguien, no estoy en contra de alguien, pero sí estoy en contra de lo que no es correcto. Y lo que no es correcto es esconderle las cosas a las personas y no ser transparente. Si uno ya conociendo la Biblia, hay tanto que pero tantísimo. Y uno pasa mucho tiempo, muchos años aprendiendo. Yo le decía muy que antes, cuando yo empezamos con mi hermana, no había libros, no había programas, no había nada. No había. Imagínense, ahora tenemos la ventaja de los medios. Se puede llegar a lugares donde uno no está físicamente presente, pero al otro lado del mundo. Pues imagínense que uno tenía que estudiar la Biblia y la versión Reina Valera, que es la más comprensible, entonces Lo que sucede cuando uno lee solo una versión o se casa con una sola versión es que no puede ampliar su mentalidad y se vuelve rígido o no se entiende. Imagínense que la única versión que tuviéramos fuera en latín. Ni usted, ni aquel, ni yo sabemos latín. O que estuviera en inglés y que ni usted, ni aquel, ni yo supiéramos inglés. La misma historia. Por eso Dios permitió que se dieran diferentes versiones. No es que una sea mejor que la otra, solo que nos ayuda a comprender el contexto de una mejor forma. Entonces aquí quiero llegar, ya aterrizando un poco la idea, porque ya se nos fue el tiempo, ya vimos muchos, ¿cómo se llama?, conceptos. Es que estar a la mesa del Señor es llegar estamos presentándonos ante la corte del Espíritu Santo, en donde nos podemos poner a cuentas, arrepentirnos de nuestros pecados, ser limpios de esos pecados e irnos perfeccionando, porque de eso se trata. Ninguno de nosotros en nuestra forma humana vamos a ser perfectos. Estamos caminando hacia ser como Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero eso va a ser hasta que seamos transformados, que vamos a llegar a esa estatura. De lo contrario, siempre vamos a tener defectos, siempre vamos a tener debilidades, siempre vamos a pecar, porque es la naturaleza humana. Pero para eso dejaron esto, para limpiarnos. Para eso se estableció esto, para limpiarnos, para purificarnos, para entregarnos al Señor y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Y no agarrarlo como un juego de que, sí, el otro mes toca Santa Cena, voy a pecar todo este mes. Y como hay unos, es que no quiero sonar chistoso, pero hay unos de otro lugar, no vamos a decir de dónde, pero yo sé que van a saber la referencia,
que están, sí voy a ir a cargar mis pecados y están chupando, ¿verdad? Y después, sí, que aquí, que allá, y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? No es así. Es como los que van a cargar procesiones. A eso es a lo que me refería, pero no quería decir. Usted sí, ya veo, a usted sí le gusta meterse a clavos, a mí no. Es que lo que les digo a la gente es: ¿y dónde en la Biblia está la procesión? Ningún lado. Ningún lado. ¿Y dónde dice que con eso yo me pongo a cuentas con Dios? Ningún lado. Es que se agarran de un versículo que dice que confiesen sus pecados los unos a los otros. Pero entonces ellos tomaron la postura de, tiene que haber un sacerdote al que le confiesen sus pecados. Y él los va a excomulgar. De ahí viene. Pero es como que ustedes ven ahorita y me digan, mira, quiero hablar con vos, esto y lo otro. Por así decirlo, se puedan a confesarse. Yo no soy juez, jurado ni verdugo. Yo les puedo dar un consejo, los puedo orientar, pero no los puedo juzgar, no puedo dictar una sentencia. No es mi función. Mi función es ayudarles a que lleguen a un entendimiento correcto de la palabra, que es Cristo. Y que el que los perdona es Él, no yo. Pero hay mucha gente que sí condena a la gente. Por eso le digo, y es que ahí es donde, independientemente si es de la iglesia tradicional o de la iglesia protestante, eso sí es así, que hay mucha gente que condena, no, sin tener por qué. También por eso han dañado a otras personas. Pero por eso está esto, la cena, la Santa Cena, el bimá del Espíritu Santo, el tribunal del Espíritu Santo. Solo quiero llegar a este punto. ¿Qué es un juicio? Un juicio es el acto público donde las dos partes en conflicto presentan formalmente sus versiones ante el tribunal. Su estructura general consta de 4 partes. La estructura de un juicio es alegatos iniciales, fase de pruebas, alegatos finales y sentencia. En los alegatos iniciales, cada abogado explica brevemente su versión de la historia. En la fase de pruebas se presentan testigos, documentos, videos o informes de expertos. Alegatos finales, los abogados resumen por qué tienen la razón según lo que se probó. La sentencia, el juez se retira a deliberar y dicta si el acusado es culpable o inocente, que es exactamente lo que pasa cuando vamos a presentarnos a la mesa del Señor. Cuando habla de un juicio, cuando habla de que juicio viene sobre las personas que no disciernen el cuerpo de Cristo, esto es lo que se lleva a cabo. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, que el Padre es un juez justo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el acusador y dice, no, mira, pecó tantas veces esta semana, vio esto, maldijo al del tráfico, maldijo a un motorista que se le metió imprudentemente, le dijo hasta de lo que se iba a morir, vio a una muchacha con morbo, o sea, muchas situaciones. Anduvo chupando y después vino a la iglesia a decir amén, o sea, muchas cosas. Y son pruebas. Pero entonces entra Jesús. Dice, sí, tus pruebas están ahí. Pero la mayor prueba que yo tengo es que yo pagué por sus pecados. Que yo di mi vida por Él. Que yo di mi sangre para que Él fuera limpio. Entonces, ¿qué sucede? El juez, que es el Padre, toma una decisión. Y como pesa más lo que el Hijo hizo, lo que la sangre, esa bendita sangre hizo, nuestros pecados son borrados. Somos limpios una vez más. Claro, eso no nos da licencia para estar pecando y pecando y pecando. Pero es lo hermoso de Dios, que nos perdona. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces los quiero dejar con eso.
cada vez que nos presentemos a la cena, nos presentemos con la mejor actitud, tratando de entender que somos pecadores, no porque yo se los esté diciendo, sino porque es nuestra naturaleza. O dígame si usted no pecó esta semana, no me vaya a responder, ¿va? Pero claro, todos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa oportunidad de que aunque nos caiga, por así decirlo, aunque entremos en un tribunal, podamos defendernos. Podamos comparecer delante del juez. Y él tome la mejor decisión al ser un juez justo. Creo que digamos, la forma de que no pueda uno perdonar es que usted no crea en Cristo. Es que ahí hay mucha tela que cortar. Pero ya para finalizar, así dije, esa es la mentira de todos los predicadores, dicen. Quiero irme a Job, al libro de Job. Uy, creo que no está acá. Lo dejé acá. Vamos a ver. A lo mejor lo vamos a buscar porque aquí está lo que estábamos hablando de Job. Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Imagínense lo que Job hacía, el trabajo que él se ponía por sus hijos. Y eran 10. Pero para que se turnaran, ¿de qué tamaño eran esos banquetes? O sea, yo me imagino, wow, un banquete va grandísimo. Entonces llegó un momento en Job 1:6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Yo cuando veo esto, me imagino que el Señor está con cada uno de nosotros. Diciendo, imagínense, alardeando. Mucha, ¿han visto a Luis Alberto? Cómo me ama. Es intachable. O han visto a mi Samuelito, a mi Samito, a mi San Samuel. Aquel que me viene a visitar a cada rato. Yo me imagino que así es Dios. Nos presume delante de todos, de su creación, imagínense. O esa es la esperanza que yo tengo. Y le dice, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Mírense al diablo, a todo cizañoso. ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que su rebaño y ganado llenan toda la tierra.
Imagínense cuánto ganado tenía Job. Y la Biblia dice que Dios le dio el doble. Ahí ya le empezó a gustar a Kelber porque ya empezó a hacer cuentas y números. ¿Cuánto tengo yo ahorita? Dice en el banco. Después dice, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que le quitara la cobertura. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Hay una versión que dice que no toque su corazón. Y como ya hemos visto qué es el corazón, ¿qué fue lo que Dios no permitió? Que el diablo invadiera sus pensamientos, ni sus sentimientos. A Job le cayó, Job entró en una corte celestial sin él saberlo. Esta traducción está mala porque dice no le pongas la mano encima y sí, se enfermó, tenía llagas y tenía un montón de... Todas las versiones dicen lo mismo. Pero extiende la mano y quítale todo. O sea, lo que quiere decir es de que Job estaba aquí, ¿ve? En el hueco de la mano del Señor. Entonces, ¿qué era lo que el diablo quería? Que hiciera esto, para que quedara expuesto. Eso es a lo que se refiere. Siente que a él no le pongas la mano. Yo entiendo pues que cuando dice a él no le pongas la mano es a Job, o sea, puedes tocarle todo menos... Va, pero es que esta es una de las versiones. Por eso le digo, no hay que casarse con una sola versión. Aquí está lo del corazón. Pero a él no lo toca. ¿Mm? Pero a él no lo toques. Esa es la versión de América, de la Biblia de América. Vamos a ver otra versión. La TLA. Dice, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. La PDT. Puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. No, no le hizo daño a él. Está enfermo, lleno de llagas y todo eso. Va, pero ahí tocó su salud. ¿Qué sé? Es que sí, pero como le digo, hay una versión que dice no toque su corazón. Miren la Reina Valera, por favor. Dice el 1.13. Pues que mira, lo que no estás tomando en cuenta es que son dos reuniones. Está la primera reunión donde viene Satanás y pide permiso para tocar sus cosas. Ajá. Donde Dios le dice que no haga nada con él. Después va a la segunda reunión donde le dice, ¿cómo se llama? Que le quite la salud. Sí, en el 2.6 y Jehová dijo, de aquí, él está en tu mano, ahí. Hasta ahí les dio autorización. Es que le dio autorización de tocarlo. Antes no. Antes le fueron a decir, estaban tus siervos, tus siervas, tus ganados y todo se fue, pero a él no le pasó nada. Hasta el 2.6 fue cuando él estaba. Sí, porque al principio, como vos decís, lo que sucedió fue que tocaron todo a su alrededor, Pero a él no lo tocaron. pero a él no. Y después le dice, está en tu mano, más guarda su vida. En el 2.6. O sea, le dijo que podía enfermarlo, pero no de muerte. Entonces, Entonces, si nos damos cuenta, Job entró a una corte celestial sin él saberlo, sin él haber sido notificado. Cuando sintió ya venía los trancazos, ¿no? Entonces, digamos, es que aquí me surge una duda. ¿No será que el Señor a veces permite que nos pasen cosas a nosotros porque Él quiere mostrar que nosotros lo amamos? ¿No será que la enfermedad viene para
que Él muestre su gloria? ¿No será que el perder dinero viene para que Él muestre su mano sobre nuestra vida? Por eso, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas ayudan para bien. Y todas es todas. No dice solo las buenas. Todas. ¿No será que el Señor permite esas cosas y nos mandan a cortes celestiales y nosotros no estamos ni enterados? Y no porque Dios sea malo, sino porque Él sabe que tenemos un excelente abogado. Pero también la Biblia dice que el Señor prueba nuestros corazones. También dice que en lo poco le somos fiel, sobre lo mucho Él nos pone. Yo ya había alguien que ya se emocionó. Yo creo que ya va a gritar amén aquí. Yo creo que toda la vida de Dios es un solo juicio. No, pero yo por eso le digo, o sea, lo que Dios permite, lo permite por algo. No es como nosotros pensamos. Si tomamos la actitud de Job, de decir, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que Dios no se va a agradar de nosotros? ¿Ustedes creen que Dios no va a decir al final de esa prueba, te voy a dar el doble, el triple? O como dice cuando la reina Esther se presentó ante el rey, que halló gracia delante de sus ojos. ¿No será que esa actitud nos hace que hallemos gracia delante de los ojos de Dios? Yo creo que la gracia ya la habíamos hallado, ¿no? Porque Él nos eligió. Sí, pero es que hay distintos tipos de gracia y distintos niveles. Pero eso es otro tema. Entonces no nos vamos a meter a esos trancazos hoy. Porque la gracia no es nuestra, es de Dios. La cosa es que fuimos elegidos antes de nacer. La vida está para que nos lleve la chica. Esa es la verdad. Sí, no. La vida es un momento de aprendizaje. Vamos a ponerlo en estos términos. Hay gente que ve pastores con iglesias bonitas, grandes, con X, Y, Z cantidad de miembros, con X, Y, Z carro, que su familia está bien y todo. Ok, ese es el resultado. Pero esas personas no vieron lo que ese pastor tuvo que vivir con su familia. Esas personas no vieron si a ese pastor le tocó que mudarse al otro lado del mundo por ser obediente y agradar a Dios, por amor a Dios. Y solo están viendo el resultado. Y solo lo critican porque dicen, sí, a ese le va bien, a ese porque los diezmos, ahí están mis diezmos, una llanta de esas es mi diezmo. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar el precio? Ajá, y lo pongo en esos términos porque mire, a José Dios le prometió que iba a ser un hombre muy importante. Nunca le dijo cuál iba a ser el precio. Pero José perseveró y alcanzó. ¿Sí o no? ¿La palabra del Señor se cumplió? Sí o sí. Pero en ese tiempo de aprendizaje, a José se lo llevó la tristeza y pasó el Niágara en bicicleta y de manos. Ni siquiera así pedaleando, sino que de manos. A Daniel también, a David también, a muchos. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio?
Los hermanos de José solo vieron la grandeza de José, por así decirlo, cuando él llegó al trono. Pero ninguno de ellos estuvo dispuesto a pagar ese precio. Saúl veía la grandeza que Dios le iba a dar a David, pero él no quiso pagar el precio. Porque a él sí le dieron la opción de pagar el precio. No lo quiso pagar. Porque a Saúl le dieron la opción. ¿Vas a ser obediente o no? Si sos obediente, vas a llegar allá. Si no, hasta aquí vas a topar. Alguien decía que el Señor no le da a uno nada sin prueba. Ok, entonces, Siempre los leñazos. porque nos tienen que preparar. Imagínese que Dios le hubiese dado a José, un niño de 17, 18 años, el reino. No hubiese formado su carácter, no, nada. ¿Cómo hubiera sido José? Una persona caprichosa, insensata, que no hubiera tomado las mejores decisiones. Entonces, el Señor me está hablando. Y yo le digo a usted, ¿por qué se entristece de estar pasando lo que está pasando? No tanto la tristeza, Espérame, el tormento. permítame. Si la Biblia dice que mayores cosas que las que Él hizo vamos a hacer nosotros, y que nosotros vamos a orar por los enfermos y ellos se van a sanar. ¿No será que el Señor lo está preparando para algo? Para sanar enfermos. Para que tenga compasión. Para que tenga empatía. Entonces tómelo con amor, tómelo con fuerza, tómelo con gracia delante de los ojos de Dios. No lo vea como un castigo. Véalo como que tiene un propósito. Porque nadie va a entender a un enfermo si no ha vivido enfermedad. Porque cuando no pasamos por una situación, no podemos ser empáticos con esas personas. ¿Cómo puedo yo ser amoroso con un alcohólico si nunca viví esa parte? ¿Cómo puedo yo entender la sensación de abstinencia que tiene un drogadicto si yo nunca viví esa parte? ¿Cómo puedo entender yo al pobre si nunca viví esa parte? ¿Usted sabe qué son las uvas? ¿Alguna representación espiritual? Sí, una representación espiritual. ¿Vos? Por favor. Gozo. Pero en medio del gozo también hay otras cosas. Pero sí, lo más importante es el gozo. Eso es para usted. Dice el Señor que se goce, que tome lo que sea que esté pasando con gozo, con alegría, que se deleite en su presencia. Y Él va a conceder la petición de su corazón, que no lleva ni 1, ni 2, ni 3 años. Lleva mucho tiempo plasmada aquí y aquí. Pero que el mismo Dios del que habla la Biblia es el mismo Dios que existe hoy en día, es el mismo Dios del que usted ha venido a escuchar a este lugar, y que Él tiene el poder para sanarlo, pero que tiene que gozarse, tiene que llenarse de Él, no importando la situación, no importando qué esté viviendo. El Señor trae a su vida gozo, porque eso es lo que usted necesita, eso es lo que usted requiere, porque usted se la pasa muy triste viendo su situación, diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por
qué yo estoy enfermo? Señor, porque todo esto me vino a mí. Y el Señor solo le dice, gócese. No es fácil, no es fácil. Pero le aseguro que si usted lo hace y entiende que gozarse en el Señor es más importante que ver la situación que está viviendo, el Señor lo va a sanar. Y usted ni siquiera se va a dar cuenta, pero va a ser testimonio de las cosas que Dios hace. Pero gócese. Ya pasó el tiempo de estar amargado, ya pasó el tiempo de estar triste, ya pasó el tiempo de sentirse solo. Este es el tiempo en el que usted le tiene que dedicar esos momentos en los que se siente solo a Dios. Pasar y estar con Él día y noche, meditar en su palabra de día y de noche, para que pueda comprender el propósito. Dice el Señor, nadie toca a mis hijos sin que yo lo permita. Y lo que yo he permitido para tu vida no es para muerte. Es para que yo sea glorificado, dice Dios. Perdón, lo siento. Pero hay momentos en los que, bueno, siempre el Espíritu es el que manda, no soy yo. Y voy a hacer lo que me pidan que haga. Vamos a hacer un pequeño Bueno.